Villa Francisco, Villa Juana, no recuerdo bien, era por ahí lejísimo, este sábado. Y cuando estábamos ministrando, había una unción tan fuerte que había una mujer que le faltaba el hueso que le permite la movilidad a la muñeca y no lo tenía. Ella no lo tenía el hueso. Parece que se le partió, tuvieron que sacárselo y Dios le creó el hueso. Y recobró toda su movilidad. Dios es el Dios que hace milagros. ¿Por qué te lo digo? Estaba predicando en el país de El Salvador el año que pasó y había una mujer con un tumor en la cabeza. Mientras predicábamos, yo no me di cuenta de nada. La mujer salió, tiró un grito, se fue para el baño. La blusa estaba llena de sangre porque Dios le explotó el tumor y lo botó por la nariz. Jesús es el Jesús que hace milagros. Él es quien te libera. Tú no le sirves a un Dios cualquiera. Dios todavía hace milagros. Dios todavía sana. Jesús le preguntaba muchas veces a la gente, conforme a tu fe serás sanado. Por eso le pregunté, ¿tú crees que Jesús te puede sanar? Yo no necesito orar por ti. Ahorita cuando estaban adorando, usted vio que yo me empecé a pasear, la gente se dio, es que no podía quedarme tranquilo. Había una unción que se estaba moviendo. Dios se está moviendo en esta noche. Y si tú lo crees, di amén. Ponte de pie, ahora sí. Que le hable a su hermano evangelista Isaac de la Rosa, siervo de Cristo por su misericordia. Agradecemos a nuestro hermano Abdiel, a la joven que me invitó, que siempre se me olvida el nombre. Siempre se me olvida el nombre, pero gloria a Dios. Amén. Bendecimos la vida de los pastores, los líderes, la gente que están aquí. ¿Cuáles de los que están aquí no son cristianos? ¿Hay alguien aquí que no sea cristiano? ¿Que no le haya entregado su vida a Cristo? Amén. Una bendición que todos seamos cristianos. Nos congregamos en la iglesia Casa de Refugio 1, Pastor Sergio Lauzaro Ortiz y Norris Estrella. Eso es allá en Los Mameyes, calle Central, número 30, Las Tablitas. Y yo quiero que usted abra su Biblia conmigo en el libro del Evangelio según San Juan, capítulo 21, versículo 15. San Juan, capítulo 21, verso 15. Aleluya. Cuando todos lo tengan me responden con un amén. San Juan 21, 15. ¿Todos lo tienen? La palabra de Dios será leída bajo la comunión del Padre y Espíritu Santo. Dice así su palabra. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le digo: pastorea mis ovejas. Le digo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Levante su mano y cierre sus ojos y acompáñeme a darle gracias al Señor por su santa y bendita palabra. Amantísimo Dios y Padre nuestro, te glorificamos. Te damos la gloria, la honra, la alabanza y la adoración es tuya, porque solo tú te la mereces. Seguimos humillados delante de tu presencia, reconociendo que no somos nada delante de ti, porque tú eres el grande, el todopoderoso, el único digno de merecer la adoración. Dios, toma todo dominio y control, Dios, de una manera sobrenatural, de la vida de cada una de las personas que están en este lugar. Mira que yo no tengo nada que darle a ellos, pero tú sí. Conforme a tu voluntad, sana a los enfermos, libera a los cautivos, rompe las cadenas, obra conforme a tu voluntad, Dios. Habla mi vida para yo hablar a tu pueblo conforme a tu voluntad, para tu gloria y tu honra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dale un aplauso a Cristo, puede sentarse. Aleluya. A su nombre, al nombre de Cristo. Ya que está más cerca, mira a la persona que te queda más cerca. Es algo habitual en mí decirlo. Dile: ¿te ves bien? Dile: ¿te ves bien? Dile: me gusta tu peinado. Dile: me gusta tu outfit. Dile: qué bueno que estás aquí. Ahora dale la mano, vamos, dale la mano. Agárralo, vamos, sin miedo, agárralo. Y dile: Dios cuenta contigo. Dile: Dios cuenta contigo. Dale un aplauso a Cristo. Aleluya. Amén. Dios es un Dios tan bueno que
Bíblicamente Dios no necesita de nadie para ser Dios. Dios sigue siendo Dios sin tu ayuda. Dios sigue siendo Dios sin tu alabanza. Dios sigue siendo Dios aunque tú no quieras buscarlo. Dios no va a dejar de ser Dios. Pero Dios es un Dios tan bueno y tan misericordioso que nos permite a nosotros el privilegio de servirles. Él nos permite a nosotros el privilegio de ser instrumento. No simplemente somos creación de Él, sino que también tenemos una parte de Él, que es su espíritu, el Rúa de Dios. Dice la Biblia que en el principio, en el Génesis, Dios sopla Rúa sobre Adán, el soplo de vida, el espíritu. Adán no fue simplemente un muñeco, Adán fue un ser viviente. Tienen una parte de Dios. Cada uno de los que estamos en este lugar, aquellos científicos le llaman la fuerza vital, que no se explican por qué el hombre vive, no se explican por qué el hombre existe de tal manera que puede tener la capacidad de respirar y todo. Y la gente se pregunta que por qué cuando se muere la vida no llega a tener una conclusión. Pero la Biblia dice que nosotros estamos vivos porque tenemos un soplo. En el momento en el cual ese soplo de vida, el Espíritu de Dios se va de nosotros, dejamos de existir. La palabra de Dios enseña que Dios escoge distintos tipos de personas para llamados, para encomienda, para trabajos, para distintos tipos de tareas que Dios lo determina. La palabra de Dios enseña que Dios no escogió las personas que tenían las mejores cualidades. Eso me encanta de Dios. Dios no se escoge las personas que son las más capacitadas. Dios no escoge las personas que son summa cum laude. Muy pocas veces Dios va a escoger a una gente que es summa cum laude. Dios agarra y lo escoge antes de que sea summa cum laude, lo pone a estudiar y lo hace summa cum laude. Dios es un Dios tan bueno que ese Dios no te escoge porque tú tengas una gran visión. No te escoge por tu mera palabrería. Si no, pregúntale a Moisés. La Biblia dice que Dios escoge a Moisés. Moisés es un hombre gago, tartamudo. El hombre no se sabe expresar y Dios le dice: yo te voy a poner para que tú hables. Tú serás mi orador. Tú serás la persona que emita mi mensaje. Y este hombre empieza a decir: hey, pero yo ni siquiera sé hablar. ¿Por qué tú no escoges a una gente con más cualidades que yo? ¿Por qué tú no escoges a una gente que tenga más talento que yo, que sea mejor hablando, una persona que tenga teología, una persona que tenga homilética, una persona que tenga de todo? Pero no, tú me escoges a mí. Él le dice: tranquilo, sobre ti reposará ese poder que va a liberar a mi pueblo. No por tu capacidad, no porque tú seas bueno, no porque tú eres grande, sino porque yo tengo misericordia de aquel que yo quiero tener misericordia. Yo estoy predicando aquí. La gente, ustedes están aquí no porque ustedes son buenos, porque hay gente en el mundo que tiene más cualidades que ustedes. Hay gente en el mundo que tienen una decisión de que si dicen van a lograr algo, lo van a lograr. Que si Dios permite que esa gente se metan aquí en la iglesia, usted no estuviera cogiendo oportunidad, porque esa gente estuviera 24/7 prendido, 24/7 predicando, 24/7 evangelizando. Hay gente que anhela serle fiel a Dios, pero no puede, porque nadie puede venir a Él si Él no le trae. Yo hablo con inconversos, personas que son impías, y yo conozco personas que leen más Biblia que los mismos cristianos. Leen Biblia, mi hermano, y se ponen a debatir, pero no tienen la revelación de la palabra. Y quieren ser cristianos, pero dicen: yo quiero, pero es que como que hay algo que no me deja, porque hay una atadura. Hay que dar gracias a Dios porque nosotros fuimos libres y se nos quitó esa venda. ¿Cuántos dicen amén? Y escuche esto: Dios escoge a un hombre llamado Jeremías. La Biblia dice que Dios escoge a Jeremías y le da una palabra. Jeremías, siendo un niño, le dice: yo te voy a llamar a ti como profeta. Jeremías dice que no, porque Jeremías sabe muy bien que la vida de los profetas antiguos no es como la vida de los profetas de ahora. Los profetas de ahora la viven muy cómodo. Ahora tú predicas, te da una ofrenda. Ahora alguien puede Dios tocarlo. Antes no, antes tú decías: así dice Dios, y Dios mandándote, te daban una bofetada. Tú le decías: Dios te está diciendo esto, y se ve en el cumplimiento y dicen: no seguiremos a Jehová. Tú le dices una palabra de parte de Dios en ese tiempo y era prueba y dificultades desde el comienzo de tu ministerio. Y a eso era lo que le estaba corriendo a Jeremías. Él conocía todo lo que iba a tener que pasar un profeta genuino, un hombre que tiene un llamado genuino de Dios. Yo me atrevo a decir que no simplemente se marca por cómo Dios lo usa, sino por el tipo de persecuciones que tiene. Bueno, voy a tener que repetirle esto ahora. El hombre de Dios genuino no se marca simplemente por la manifestación, sino por el tipo de amenaza que recibe,
Porque cuando tú tienes un llamado genuino de parte de Dios, el enemigo va a tratar de detener todo aquello que Dios determinó para con tu vida, todo aquello que Dios determinó para tu casa, todo aquello que Dios determinó para tu familia. No hay una cosa que traiga más pruebas en la vida de un creyente que una palabra que salió de la boca de Dios. Y tú me dirás, suena como raro eso, cuando que Dios te da una palabra para bendecirte y tú vas a ver todo lo contrario a lo que Dios te dijo. Es que el momento en que Satanás se da cuenta que tú tienes una palabra de parte de Dios, prepárate para las pruebas, prepárate para los procesos. Pero Pablo entendió una revelación más profunda de que no le importaba que si la prueba era grande, que si el proceso era grande. Él dice, esta leve y momentánea tribulación va a producir en mí un eterno y excelente peso de gloria. Sé que tal vez estoy viviendo mi peor momento, pero eso va a producir una unción sobrenatural. Escuche eso. Es que el transcurso de tu caminar en Dios, tú te vas a caer, tú vas a trompezar. Tú eres una persona que estás propenso a que la persona te humillen, a que la persona te haga la guerra. Tu esposo se te va a levantar, te van a ofender verbalmente, tal vez hasta físicamente. Yo no sé, a la gente le daban galletas en el tiempo antiguo, ahora también lo pueden hacer. ¿Por qué no? Porque usted tiene que aprender a comprender que usted está expuesto al que el mundo abuse de usted. Y ahí es donde está lo difícil. Yo venía meditando algo desde hace algunos días y me pongo a pensar y digo, ¿qué pasó con la generación antigua? Los creyentes que obviamente por la edad son más ancianos que yo, saben que el tipo de evangelio que se vivía antes no es el tipo de evangelio que se vive ahora. El evangelio que se vivía antes era un evangelio de amor, de misericordia, de entrega. La gente, antes ya tú no ves a los jóvenes saliendo con megáfono a la calle. Y usted no me va a lavar ahora ni se va a gozar, ¿no? Cuando yo empecé a predicar, yo me iba desde Los Mameyes, o sea, Villaduarte por ahí, a Guachupita con un megáfono a predicar. Oye, ¿por qué? Porque tenía vergüenza de que en el barrio me vieran predicando. Y yo me iba para otro barrio porque tenía hambre, quería ver lo que Dios podía hacer. Cuando quería ver a Dios sanando a los enfermos, mi pastor me dijo, vete para el hospital, Y empecé a irme yo desde Los Mameyes al Darío Contreras a pie. Con ese sol que, si yo recuerdo, no sé cómo es la hora, es desde la 1 hasta las 3, los que han ido al hospital, desde la 1 hasta las 3 la hora de visita. Y yo recuerdo que cuando, no sé por qué estoy contando este testimonio, yo voy a entrar en la palabra ahora. Cuando yo recuerdo, la primera vez que yo vi a Dios sanando un enfermo, era un hombre que tenía el fémur despegado, lo tenía montado, encima de otro, así montado. Y yo duré la hora de visita entera orando por ese hombre y no se había sanado. La hora de visita entera. Hasta que el hombre se paró de la camilla. Y yo fui un martes, luego fui el jueves. Y cuando fui, Dios le había empatado el hueso. El hombre ya se había ido. Y yo me quedo, wow. Entonces Dios sana y hace milagros. Cuando yo empecé a orar por la gente, Dios empezó a sanar a la gente, a parar a los paralíticos, a hacer los milagros. Dios empezó a usarme y tú te quedas pensando, ¿cómo tú quieres que Dios levante un avivamiento en esta generación? Si esta generación no se atreve a creerle a Dios. Tú tienes que aprender a creerle a Dios. Tú tienes que aprender a caminar conforme a lo que Dios te dijo. Hay gente que tiene palabra de que Dios le dijo que lo iba a usar grandemente, de que Dios le dijo que lo iba a engrandecer, de que Dios le dijo que iba a derramar la unción de milagros, pero no oran por los enfermos. Dios le dijo que tenían autoridad para liberar a los cautivos, pero no oran por los amigos ni por las almas. Dios le dijo que lo iba a usar adorando, pero ni siquiera se disponen a buscar la presencia de Dios para que la unción de Dios descienda cuando ellos estén ministrando a cada persona. Usted debe de comprender que la unción no simplemente se lleva aquí, la unción se lleva es para aquí afuera. Yo no recibo la unción aquí para quedarme aquí. La unción que yo tengo es para ministrarle a las almas que están perdidas. Yo no sé si es porque yo soy evangelista. Yo le digo a la sierva, búscame los amigos y las almas, que eso es lo mío. Yo no sé si es porque yo soy eso, pero lo que tú recibes aquí es para la gente de afuera. Es tan fuerte que la iglesia, a los que estudian la Biblia saben que a la iglesia no se le predica, a la iglesia se le exhorta. A los impíos se le predica la palabra. Yo te estoy dando ahora mismo una exhortación. Te estoy ayudando, te estoy motivando. A los impíos se le presenta el evangelio de Cristo. Ese evangelio que cambia, ese evangelio que transforma. Ese evangelio que le dice al drogadicta, tú puedes ser libre por el nombre de Jesús. Ese evangelio que le dice a la prostituta, nunca más volverás a esto si crees en el nombre de Jesús. Ese evangelio que hace que la gente bote los cánceres, que se desbaraten los tumores, que se paran los paralíticos. Yo creo en ese tipo de evangelio porque yo lo vi con mis ojos, no porque me lo contaron. Y yo creo que esta iglesia va a empezar a caminar en esa dimensión. Porque mientras yo caminaba y mientras
mientras yo me movía por ahí atrás, yo veía a Dios en una visión empezando a sanar gente en este lugar, empezando a liberar gente en este lugar. Dios va a empezar a activar los dones que están muertos. Dios va a empezar a aumentar la unción que estaba apagada. Dios te está diciendo, iglesia, en Cristo la senda, hay un tiempo sobrenatural que se va a desatar en esta casa. Pero los que van a recibir son aquellos que tienen hambre y disposición para recibir la presencia de Dios. Dios cuenta contigo. A Dios no le interesan tus errores. A Dios no le interesan tus caídas. A Dios no le interesa nada de lo que tú puedas hacer. Y entro en la palabra. La Biblia enseña que Pedro fue una de las personas más intrépidas. La persona que cometió más errores de los discípulos de Jesús fue Pedro. El que más, para decir la palabra, disparates hizo fue Pedro. El que más cosas hizo raras fue Pedro. Dice la Biblia que Pedro, Jesús mismo le dice, Pedro, mírame, yo sé que tú dices que tú no me vas a negar, pero antes de que cante el gallo 2 veces, 3 veces tú me vas a negar. Pasan como Jesús lo dijo 3 veces. Y dice que él lloró tan amargamente, lloró amargamente. Luego Jesús, cuando es transfigurado, se le presenta a los discípulos a la orilla del río. Y dice que cuando estaban comiendo, él le habla a Pedro y le dice, Pedro, ¿me amas? Yo le dice, claro que te amo. Apacienta mis ovejas. Vuelve y le pregunta, Pedro, ¿me amas? Le dice, claro que te amo. Apacienta mis corderos. Y vuelve y le dice la tercera vez, Pedro, ¿me amas? Y dice que Pedro se entristeció de que le preguntara la tercera vez. Y le dijo, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Y yo le digo, apacienta mis ovejas. ¿Por qué tú crees que Pedro se entristeció cuando él le preguntó la tercera vez? Pedro reconoció que él había fallado 3 veces al maestro. Y él le pregunta, Pedro, ¿me amas la primera vez por la primera falta? Pedro, ¿me amas la segunda vez por la tercera falta? Pedro, ¿me amas la tercera vez por la tercera falta? Y él entonces choca. Pero él creía que Jesús lo estaba acusando, por eso se sintió mal. Pero Jesús no le estaba acusando. Jesús le estaba haciendo reconocer que aún por encima de sus errores, Dios tenía algo grande para él. Porque luego de lo que él le dijo que si le amaba, él le dijo, Pedro, apacienta mis corderos. Porque a Dios no le importa las veces que tú hayas caído. Aún con tus errores Dios te entrega responsabilidad. Aún con tus caídas Dios te entrega el llamado. Aún con tus caídas Dios te entrega lo que tú necesitas. Y tú me dirás, ¿qué tú me quieres decir con eso? El problema no era que Pedro sabía que Jesús no lo había perdonado. El problema era que Jesús quería que él entendiera que él mismo tenía que perdonarse. El problema no es que cuando tú fallas, tú reconoces que Dios no te perdona, porque tú sabes que Dios te perdona. Quien no te perdona eres tú por la falta que has cometido. ¿Alguien me sigue? ¿Cuántos de ustedes no le han fallado a Dios? Si ustedes saben que Dios los perdona y que Dios está ahí, pero a ustedes les da vergüenza venir delante de la presencia de Dios, porque Él es tan santo, tan sublime, tan perfecto, que tú dices, ¿cómo voy a venir a la presencia de Dios si sé que mañana voy a volver a fallarle? Y ahí es donde está la grandeza de Dios. Porque su santidad es tan buena que no le permite guardarte rencor. Su santidad es tan grande que tú le fallas todos los días y Él te sigue amando. ¿Cuántos vinieron a Kadosh? Su santidad es tan grande que Él lo único que te pregunta que por qué fallaste, para que tú reconozcas que Él te sigue amando. Él no cuestionó su amor hacia Pedro. Él le hizo a él que se cuestionara el amor de él hacia Dios. Por eso le pregunta, Pedro, ¿me amas? Y le dice, apacienta mis ovejas. O sea, Pedro, ¿tú crees en lo que yo deposité sobre tu vida? No dejes que una caída te detenga en el llamado que yo deposité. Él le dice, Pedro, ¿me amas? Y él le dice, apacienta mis corderos. Ok, tú una caída. Si me amas tanto, entonces levántate del suelo. Alguien Dios le está diciendo, no importa lo que estés viviendo, si tú amas a Dios, levántate. Dios te está diciendo, no sé si aquí me lo está creyendo. Dios te está diciendo, si tú me amas, levántate. Si tú me amas, vuelve a orar como orabas antes. Si tú me amas, vuelve a caminar como caminabas antes. Si tú me amas, vuelve a predicar como predicabas antes. Si tú me amas, vuelve a ministrar la unción como la ministrabas antes. Dios te está diciendo, si tú me amas, apacienta mis ovejas. Si tú me amas, empieza a fluir en el ministerio que deposité. Si tú me amas, no dejes que el diablo te detenga. No dejes que el diablo te pare. Si tú me amas, demuéstralo haciendo mi obra.
Dios está contando contigo. Dios podía decirle a Juan, Dios podía decirle a cualquier otra gente, Dios podía decirle a Judas, Dios podía decirle a cualquiera, pero lo digo al hombre que lo había negado. Dios podía decírselo a cualquiera. Dios podía decírselo a Felipe. Pero se lo dijo a Pedro. Porque a Dios no le interesan los errores, al contrario. Él escogió a Pedro para dar un ejemplo de que Él te perdona sin importar la falta. A Dios no le interesan tus errores. A Dios le interesa lo que Él depositó sobre tu vida. Y si Él depositó algo sobre tu vida, una caída no lo va a detener. Un error no lo va a parar. Algo que te pasó en la vida, en tu dificultad, no puede detener aquello que Dios determinó para con tu vida. Mire, yo me atrevo a decir que Timoteo estaba loco por descarriarse. Sí, porque Dios nunca va a intervenir hasta que tú no estés a punto de soltar la toalla. Porque Dios no interviene cuando tú estás bien. Dios interviene cuando ya tú crees que ya se acabó todo. Y Dios habla a Pablo para que le dé una palabra a Timoteo. Le dice, hey Timoteo, parece que Dios me habló a mí, espérate. Timoteo, aviva el fuego del don, porque yo siento que ya tú como que no estás predicando. Siento que tú vienes a la iglesia y antes tú te sacudías, ya tú no te sacudes. Timoteo, tú como que ya no estás orando. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Hay gente que están aquí que tienen que empezar a avivar ese fuego. Tienen que empezar a avivar ese don. Porque Timoteo ya no buscaba a Dios como lo hacía antes. No lo hacía. Por eso Dios le manda la palabra con Pablo y le dice, Timoteo, sacúdete. Tú no estás apagado. Lo que pasa es que el fuego se apagó. Hay gente que cree que tú estás apagado. No. Te queda fuego todavía. Dios te está diciendo, aviva el fuego. Todavía te queda fuego. Si estás aquí es porque te queda fuego todavía. Hay un momento en nuestra vida en el cual nosotros creemos que el fuego se nos apagó. El fuego simplemente le falta darle combustible. Muchos de nosotros. A mí me gustó lo que el varón dijo ahorita. Son pocas las iglesias que te dicen vamos a meternos en ayuno, vamos a meternos en oración. A mí me encantó eso. Me gusta eso. Ahora, aquí se van a saber cuáles son los de Dios, los que vengan a los ayunos y a la oración. Claro, porque aquí venimos todos y nos prendemos todos. Aquí vamos a venir a la oración, al ayuno. ¿Por qué? Porque si el hombre y la mujer de Dios no se meten en una intimidad con Dios, no puede soportar la prueba. Pablo también habla y dice que nada os sorprenda por el fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si cosas extrañas acontecieren. Dile que te queda más cerca, no es extraño lo que tú estás viviendo. Dile, es de parte de Dios. Dile, es de parte de Dios. Hay gente que se encuentra extraño lo que están viviendo hoy en día. No. Cógelo suave. Porque Dios te está preparando, Dios te está capacitando, Dios está trabajando contigo. El problema es que muchos de nosotros resistimos el trabajo de Dios. Hay un tipo de barro que cuando el barro se pone mañoso, por más que le metan fuego, el barro no coge bien, se cuartea. Entonces el barro hay que desbaratarlo, el barro se cae. No se puede, hay gente que Dios le está diciendo, y esto viene de Dios, que están resistiendo el moldeo. Te dice Dios, deja que yo te moldee. Deja que yo te forme. Tienes que dejar que yo trabaje contigo. Hay gente que Dios está trabajando con ellos, pero ellos están resistiendo las manos del alfarero. Tienen que dejar que Dios agarre, que te desbarate, que Dios agarre y te haga de nuevo, que Dios se glorifique. Cuando Dios empezó a trabajar conmigo, yo tuve que aguantar humillaciones, yo tuve que aguantar, todavía yo sigo aguantando porque nadie es perfecto, pero tú tienes que aprender a hacer silencio. No te defiendas. Hay gente que tiene que aprender a hacer silencio aquí. No se defiende. Yo iba a predicar de que Dios cuenta contigo y que fue. Dios le está diciendo a alguien, tienes que aprender a hacer silencio. Eso es parte de la santidad. Y le voy a soltar un misterio acerca de la santidad. Mire, santidad es apartado. Dice la Biblia que nosotros ahora no somos sellados ni ungidos con aceite, sino con el Espíritu Santo. Ahora somos ungidos. Yo entiendo que la santidad de Dios manifestada hoy en día es el Espíritu Santo sobre una persona, porque la única persona que te santifica a ti es el sello. Amén. Y dice la Biblia, no contristéis. El Espíritu Santo nos anhela celosamente, ¿cierto?
Dice la Biblia que Él clama al Padre con gemidos indecibles. Hay que aprender a escuchar al Espíritu Santo. Porque dice la Biblia también que el Espíritu Santo escudriña lo profundo del corazón de Dios y nos lo revela a nosotros para que podamos pedir al Padre como conviene. Quiere decir que si tú no escuchas la voz de Dios orando, nada de lo que estás pidiendo se te va a dar como tú quieres. Ahí hay mucha gente que quiere meter a Dios en sus planes, pero no meten sus planes en los de Dios. Tienes que aprender, oye, hasta para orar hay que aprender a escuchar la voz de Dios. Porque sin el Espíritu Santo, nada de lo que pidas, si no escuchas correctamente la voluntad de Dios, te vas a quedar esperando. Hay que tener cuidado, si la oración que tú estás haciendo por tantos años no se te da, no es el Espíritu Santo. Porque hay gente que están orando por cosas que Dios no quiere que ellos oren, pero están forzando. Hay que escuchar la voz del Espíritu, porque Él es quien nos ayudará a pedir al Padre como conviene. ¿Alguien me sigue? Mira eso. Yo cuando vine los otros días, yo se lo dije, se lo testifiqué. Mi madre partió con el Señor hace 7 meses, en junio. Y quiero decirte esto. Muchas personas venían a profetizarme, porque hay gente que tiene buenas intenciones. Dicen, ella va a vivir, ella va a estar bien, Dios la va a sanar. Y cuando a mí me preguntaban, ¿y Dios no te hizo nada? Y yo, Pero hasta que se investigue el caso, yo voy a seguir orando y creyendo en la sanidad, pues no voy a orar para que se muera. Pero cuando me preguntaban, yo decía, a mí Dios no me ha dicho nada, porque Dios no me había hablado. A los últimos días fue que ya Dios empezó a prepararme, a tratar conmigo y a decirme. Porque si me lo decía al principio, mi hermano, yo me iba a volver loco. Hay cosas que Dios no te las puede revelar, ni te las puede entregar, porque no tienes la capacidad para soportarlo. Hoy en día yo estoy tranquilo, mi madre partió con el Señor y yo estoy normal. ¿Me hace falta? Claro que sí. ¿Me va a faltar el 31 de diciembre? Claro que sí. Pero no me va a faltar como si yo no tuviera esperanza, porque Dios trató y trabajó conmigo. Hay cosas que tú no te has dado cuenta, que hay cosas que Dios te ha quitado en este año, que tú dices, ¿y qué? Pues yo pensaba que eso se iba a hacer, yo me iba a volver loco. ¿Y cómo tú estás? Normal. ¿Por qué? Porque Dios ya trabajó contigo. Dios es tan bueno que Él trabaja con nosotros. Dios es tan bueno que Dios empieza a trabajar despacio con nosotros. Dios habla de muchas maneras. Dios se revela de muchas maneras a los cuerpos. Pero tú tienes que aprender a discernir la voz de Dios. Si la presencia de Dios manifestada, digamos que es el Espíritu Santo por lógica, es la santidad de Dios sobre nosotros. Quiere decir que cuando yo ofendo al Espíritu Santo, yo estoy pecando. ¿Alguien me sigue? Yo estoy pecando. Entonces quiere decir que si yo solamente pido para mis deleites y no lo que conviene, yo le falto el respeto al Espíritu Santo. Porque por algo Él está dentro de mí esperando que yo lo escuche para Él dirigirme. Hay que aprender a ser dirigidos por Dios. Y escuche esto, mire. Cuando los discípulos, y estoy terminando, empiezan con la oración, le dice, enséñanos a orar. Le dice, Padre nuestro que estás en los cielos, usted conoce esto. Y él le hace una analogía, le dice, mira, ¿cuál de ustedes teniendo un buen padre le pide pan, le dará una serpiente? Ninguno. ¿Cuál de ustedes que su hijo quiere agua, usted va a agarrar, por ejemplo, y le va a dar de veneno? Él le dice, como Dios es un padre bueno, Él dará todas las cosas a sus hijos que le pidan. ¿Cierto ahí? Pero yo leí así como 3 días más para abajo y eso me golpeó. Y dice, Dios siendo un Padre bueno, les dará el Espíritu Santo a todos aquellos que se lo pidan. Escuche ahora. Nosotros agarramos ese verso bíblico y decimos, pídele a Dios, que si tú le insistes a Dios, Dios agarra y Dios te da lo que tú le pidas. Pide que si tú le insistes a Dios, Dios te va a dar una casa. Pide que si tú le insistes a Dios, Dios te va a dar un carro. Pero el texto se está refiriendo a que usted tiene que pedir al Espíritu Santo con insistencia, porque Él es un Padre bueno. La iglesia se ha desviado a tal punto de que ha suplementado la necesidad o la capacidad que tenemos de pedirle a Dios cosas espirituales para pedirle a Dios cosas materiales. No sé si los maestros aquí me van a agarrar, pero yo estoy hablando de Biblia que estoy hablando. Es la Biblia que lo dice, no yo. Lo que el texto te está diciendo es que seas insistente para pedir el Espíritu de Dios. Y nosotros somos insistentes para pedir cosas
ministeriales y lo espiritual de último. ¿Cuáles de ustedes en este año le han pedido a Dios que los use más grandemente para hacer bendición al vecino que está al lado? No, Señor, ayúdame para pagar mi casa, ayúdame para el carro, Señor, ayúdame para la universidad. Pero pocos de ustedes dicen, vamos a agarrar una semana de ayuno aquí. La semana no vamos para el resort, la semana de vacaciones, nos vamos a meter con Dios. ¿Alguien alaba a Dios ahora? Estamos en Kadosh, estamos en santidad. Estamos en Kadosh, ¿alguien dice amén? ¿Cuántos me siguen? Hablamos de que Dios es nuestro primer lugar, pero inconscientemente lo tenemos en un último lugar. ¿Cuántos de ustedes ya hacen planes desde que tienen vacaciones y dicen, bueno, vámonos para Samaná, que cuarto hay? Vámonos. En vez de pensar, bueno, para las vacaciones yo voy a agarrar 3 días y me voy a internar en la iglesia. Aquí hay como una tercera planta, no hay un cuarto para meterse en ayuno aquí. Uno se mete en una habitación de esa por ahí y métame una botellita de agua y hasta que Dios no se me aparezca no me voy de aquí. Porque tú vas a buscar a Dios, porque vamos a durar la vida entera en eso. Tú quieres ver Dios obrando en tu familia, tú tienes que romper con lo natural. Tienes que meterte con Dios. Tienes que soltar el deseo carnal. Tienes que soltar la naturaleza humana. Tienes que soltar ese deseo que te aleja de la voluntad de Dios. Y no es que los resorts son malos, no es que no, tranquilo. Vaya su resort, vaya, yo me voy, yo disfruto viajar a Palo Campo. ¿Por qué? Porque esas son mis vacaciones. Yo predico por ahí, si agarro un río después de predicar me baño. Normal. Pero estoy haciendo la obra de Dios. Pero hay un tiempo en el cual el hombre y la mujer de Dios tienen que apartarse para Dios. Por eso yo aplaudo lo que el varón digo. Mi hermano, hay muchos jóvenes que ahora mismo están calculando de carriarse. Siéndolo sincero. Están diciendo de una vez cómo lo voy a hacer para que no se den cuenta. Y duele. No, usted se está riendo, pero en verdad duele. ¿Por qué? Porque Dios tiene tanto para darnos a nosotros y nosotros menospreciamos la gracia que hemos recibido. Hay gente que están allá afuera que están locos por venir para acá adentro. Hay gente que están ahí que necesitan de lo que tú tienes. Dios cuenta contigo, por algo tú estás aquí. Hay gente que necesita. Yo estaba, cuando a mi mamá la internaron, y tengo que hablar de eso siempre porque eso fue impresionante. A mami, cuando se puso mala, y tuvimos que internarla en una clínica, la clínica Juan Carlos, cuando estaba. Y en esos días, duramos como 2 o 3 días, ella estaba interna y yo agarré y estaba inquieto. Yo me senté rápido, yo tenía 2 días en el hospital, no iba a la iglesia, no predicaba, ya yo estaba inquieto. Y hay una enfermera y era cristiana para mi suerte. Cristiana. Y yo le digo, sierva, nosotros podemos entrar a las habitaciones a orar por el enfermo. Y ella me dijo, pero yo estaba esperando un compinche. Mi hermano, eran como las 12 de la noche. Yo, vamos a entrar y empezamos a orar, empezamos a entrar a la habitación, oramos por la gente. Y llegamos al área de pediatría y había una madre con su hijo pequeño que tenía unas bolitas en su cuerpo. Usted sabe que los bebés cuando están pequeños son muy delicados. Y cuando yo me le acerco, yo le digo, ¿podemos orar por ti? Ella me dice, claro. Dios me puso 2 palabras que ministraban su mente. Yo nada más le dije eso. Yo vi 2 palabras. Bueno, los que ministran saben que Dios te lo pone a visualizar para tú ver. Y la mujer yo la veo y yo le digo, 2 palabras ministran tu mente: muerte y suicidio. ¿Qué tiene que ver eso contigo? 2 palabras nada más. La mujer se manifiesta lo que tiene. Me dice, lo que pasa es que mi marido me fue infiel y yo lo sé. Y el diablo me estaba ministrando que lo mate a él, que me mate yo. Pero Dios a mí me estaba diciendo también que le iba a matar al muchacho. Pero no me lo quiso decir. Y yo me quedo así. Wow. Y cuando oro por ella, ella se manifiesta y es libre y se convierte. Estamos en la misma noche. Al otro día a mami le dieron de alta. A mami le dieron de alta al otro día. Y yo me quedo pensando. Yo digo, Dios mío. Mi mamá viene y me dice, mira, Dios permitió que yo me enfermara. Duramos casi 3 días aquí para que esa mujer no se matara. Escúchame detenidamente ahora. Ustedes tienen que aprender a ver el propósito de Dios en las cosas malas que están viviendo. ¿Por qué usted tiene que aprender a verlo? Porque usted no sabe si Dios permite que usted se enferme o algo para que un enfermero o alguien que está sentado ahí al lado suyo en el hospital, Dios le dé una palabra o se convierta o se arrepienta.
pero nosotros, ¿por qué estamos pasando eso? No, mira qué Dios quiere hacer con esa dificultad que Él te permitió. Y si alguien entiende esto, diga amén. Hay que aprender a ver la voluntad de Dios en los problemas que estamos experimentando. Dios cuenta con nosotros. Y como Dios cuenta con nosotros, si Dios tiene que agarrar y enfermarte para que tú te vayas por un hospital para ministrarle a alguien, Dios lo va a hacer. Si Dios tiene que permitir que tú caigas preso, si tú cometes un error, para ministrar a los presos, Dios lo va a hacer. Y yo ni sé por qué lo estoy diciendo, pero yo quiero terminar de ahorita. Un pastor, el pastor Héctor Cabrera, de allá de mi barrio, de la Isabelita, él cayó preso. No tenía cargo ni nada, fue un accidente. Cayó preso, mi hermano. Se murió una persona y de todo, y él no tenía la culpa. Cayó preso. Él empezó a predicarle a todos los presos que estaban ahí. Eso fue hace como prácticamente 2 años, casi 3. Creo que hace como 3 años, 2. Y él empezó a predicar a la gente. Y cuando le preguntábamos, mira el pastor cómo está, ese hombre está prendido ahí adentro. ¿Y el pastor cómo sigue? Nosotros preocupados por el pastor. ¿Cómo está el pastor? No, ese hombre está prendido, ese hombre está bien, ese hombre está en fuego. Ese hombre cuando salió, ese hombre cuando salió de la cárcel vino más prendido y más loco con Dios. Porque ese hombre empezó a predicar y la gente se empezaba a convertir en la cárcel. Después le dieron para afuera. Dios lo permitió. Y el hombre que hizo, Señor, ¿por qué tú me permitiste? No, vamos a agarrar que todo el proceso, vamos a predicar, Cristo te ama, Cristo te salva, Cristo te transforma, Cristo hace algo contigo. Tú tienes que aprender a ver las cosas buenas en los procesos. En el proceso de mi madre fue lo más duro que yo viví. Claro que sí, 2 años en esto. Yo amanecí en los hospitales de todo. Mis hermanas, yo le dije, nadie va a cuidar a mi mamá, soy yo. En los hospitales, y yo predicaba a tal punto que cuando a mí le internaron una vez, la doctora de ahí fue, tú sabes que entran por emergencia, y le inyectó algo mal. Y la muchacha parece que tuvo una doble reacción, se estaba muriendo. Y me fue a buscar, ay, predicador, ven para que ore por la mujer se sanó. Dios la sanó. Y después se enfermaba la gente y me llamaban para que yo empezara a orar por la gente. Algo impresionante que tú te quedas pensando y dices, Dios mío. Porque ellos tienen que reconocer de que Cristo sana, de que Cristo libera, de que el Cristo que nosotros predicamos no es un Cristo cualquiera. ¿Cómo yo me voy de que para el mundo? De que para un teteo, pero tú te estás volviendo loco. La vuelta de Dios. Tú ves los impíos que dicen, no, que la vuelta de Dios. Y ellos no saben lo que están hablando. Yo tengo 25 años, yo soy un muchacho. Y yo he visto a Dios sanando cosas que tú no te imaginas. Y haciendo cosas que yo me quedo como que, wow, ¿cómo pasa esto? Porque solo Dios lo puede hacer. Y si Dios te dice una palabra, tú tienes que creerla. Los amigos míos se burlaban de mí. Normal. Y yo me voy para mi iglesia a buscar a Dios. Yo voy a predicar. Yo voy a seguir sirviéndole a Dios. Ustedes no quieren ir a predicar a la calle, me voy yo solo con mi megáfono. Normal, me voy para mi hospital, es normal. Hoy en día yo estoy predicando y ellos ¿dónde están? ¿Alguien me sigue? A alguien Dios le está levantando el ánimo. Dios tiene más para darte que lo que tú has experimentado hasta hoy. Dios quiere mudarte a un nuevo hombre, a una nueva persona. ¿Cuántos dicen amén? La mujer que tiene el problema del hombre y del brazo también, y la mujer de la muleta ya, que me la traigan. Pónganse de pie. El piano, ayúdenme ahí. Venga para acá, venga.